¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy es un hombre que ha tocado la vida de muchas personas en el mundo hispanohablante, porque es el coautor de una serie que ha sido muy exitosa en Netflix, que es la serie Machos Alfa. Él se llama Alberto Caballero y nos está acompañando desde España. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, muchísimas gracias. Tú creas esta serie junto con tu hermana, Laura, y ya lleva 2 temporadas muy exitosas, están grabando la tercera. Yo sé que has hablado en muchos medios de comunicación sobre por qué la hicieron y en fin, y de pronto ahorita nos cuentas un poquito, pero yo quiero empezar preguntando, ¿qué has aprendido tú sobre masculinidad a propósito de esta experiencia con Machos Alfa? Bueno, pues he aprendido casi todo, porque cuando te pones a escribir una serie o tienes una idea para una serie, muchas veces es porque es un tema del que te interesa aprender, por eso estás escribiendo sobre ese tema, ¿no? No es que necesariamente lo domines. Entonces, como los protagonistas son básicamente gente de mi generación, pues te das cuenta de varias cosas. La primera, que nos han educado de una manera bastante machista, quizá involuntariamente, no me refiero a mis padres, me refiero a la sociedad en general. Mis padres afortunadamente fueron una excepción. Y la segunda, te haces una autoevaluación exactamente de toda tu vida, de todos tus comportamientos pasados, presentes y casi que futuros, ¿no? Entonces descubres mucha terminología y descubres sobre todo cómo te has comportado como hombre sin tener todas estas nociones, ¿no? De manera intuitiva. Entonces es muy interesante ver cómo encaja tu comportamiento histórico con el momento presente y toda la información que acumulas. Hmm. Eso en cuanto a las propias reflexiones que tú te has hecho y en cuanto a la reacción de las audiencias, que además son audiencias muy diversas, porque así como te ven en España, pues te vemos en Colombia, te ven en México, países con unos patrones de masculinidad que unos se parecen, pero otros pues son más acentuados en uno o en otro lado. En cuanto a las reacciones de la gente, ¿qué has aprendido? ¿Qué te está dejando Machos Alfa? Bueno, lo curioso es que nosotros lo pensamos cuando lo hicimos, decimos, bueno, estamos retratando una situación de cómo está el tema, ¿no? De la nueva masculinidad en España, a raíz de un movimiento que aquí ha sido muy potente, que es, digamos, lo que han acuñado como el nuevo feminismo, que me parece un término erróneo, porque llamar al antiguo feminismo es feminismo en evolución, ¿no? Pero digamos que estábamos retratando una fotografía de una situación muy interesante que estaba viendo en España en función también de un contexto político, es decir, de un gobierno progresista, de coalición, en el que había un partido claramente feminista impulsando una legislación muy potente. Aquí lo llamamos la ley del solo sí es sí. Antes era no es no, ahora es solo sí es sí. Eso abrió debate sobre el consentimiento, sobre un montón de cosas, ¿no? Pero claro, pensamos que al ser Netflix y al irse a estrenar en 180 países, pues que a lo mejor en Suecia este debate lo veían como una serie histórica y de repente en otros países, digamos, menos desarrollados a nivel de derechos y de igualdad, pues lo verían como una serie futurista, ¿no? O sea, como ciencia ficción, ¿no? Y la respuesta ha sido muy interesante porque ha sido mucho más homogénea y la gente estamos bastante más parecidos de lo que creemos en los diferentes países, ¿no? Creemos que, por ejemplo, los países nórdicos esto lo tienen superado y no, y de hecho van a hacer su propia versión. Están en marcha como 4 versiones ya confirmadas de Machos Alfa en versión francesa, holandesa, alemana, italiana. O sea que cada uno tiene su punto de vista, pero tenemos un nexo muy, muy, muy común. Es cierto que yo no sé ahora mismo exactamente cómo está la situación en cada país concretamente, ¿no? Pero sí tengo experiencia porque tengo amigos argentinos, tengo amigos colombianos, tengo amigos chilenos, entonces, bueno, pues mexicanos y, bueno, más o menos te van contando cuáles son las diferencias, ¿no? Los hechos diferenciales y sí es cierto que hay matices, claro. Seguramente esto de que llegara también la serie a diferentes países e incluso países que uno considera muy desarrollados en temas de equidad de género, tiene que ver con que digamos, el acento es el humor. Y ustedes lo llaman un poco, no es una serie para hablar del machismo, resignificar la masculinidad, sino para
hablar del despiste de los hombres, ¿no? Y a partir de ahí ya se le pone a un tema que es muy duro, que causa una gran cantidad de controversias políticas. Otra clave, que es la del humor, la de hablemoslo de una manera más relajada. ¿Cómo a ustedes se les ocurrió que por ahí era la cosa y que por ahí podían realmente generar unos, que les prestaran atención, por lo menos? Yo no sé si han generado cambios, pero que les prestaron atención, les prestaron atención. Sí, retomando que la hoja de ruta de la mujer estaba clara, digamos, en su lucha por la equidad más que por la igualdad, que también, pero en esa evolución de la mujer, el hombre no tenía tan claro su hoja de ruta. Entonces me hacía mucha gracia el despiste. ¿Y por qué elegimos la comedia? Precisamente porque era un tema delicado. Y al final con el humor se pueden tratar estos temas de una manera incluso más, que suene menos panfletaria. No queríamos hacer ni un alegato feminista, ni tampoco que fuera una serie machirula, ¿no? O sea, que al final lo que saliera fuera una exaltación de los valores más trogloditas de los tíos, ¿no? Entonces, el humor es muy bueno en ese sentido porque la gente no tiene la sensación de estar aleccionando, sino que si se divierte, el mensaje cala más. Nosotros llevamos 20 años haciendo comedias y esto lo tenemos muy testado. Entonces, el problema era elegir el tono para retratar una situación y que cada uno sacara sus propias conclusiones, ¿no? Sobre el momento en el que estamos viviendo. Mm. Y los personajes que eligieron de alguna manera, estos cuatro hombres que son los protagonistas, de alguna manera recogen como ese amplio, esa amplia diversidad Mm, que son los hombres, tanto en aspecto físico como en tipo de actividad que desarrollan, etcétera, etcétera. Y por eso quisiera que fuéramos uno por uno, sí. como a ver ustedes cómo construyeron esos personajes y qué tal vez ves tú que los hombres en la sociedad que han visto la serie y que se identifican con esos personajes les ha servido para por lo menos cuestionarse. Empecemos por el de el exitosísimo hombre en su vida Mm, profesional que pierde el trabajo, que luego su esposa es la que se vuelve, digamos, la proveedora principal del hogar y él se vuelve un poco como el hombre trofeo, ¿no? El hombre que acompaña a la mujer exitosa. ¿Cómo has visto sí. tú la reacción de ese tipo de hombres? Bueno, bien, o sea, quiero decir, esa era la trama un poco, digamos, más personal, lo que más me tocaba, porque al fin y al cabo era un ejecutivo de televisión y yo, digamos, en mi anterior relación viví el auge de Instagram, ¿no? Mi pareja por entonces se convirtió también en influencer, ¿no? Entonces es una historia bastante interesante, pero ahí hablábamos fundamentalmente de la pérdida del poder, porque al final las relaciones muchas veces creemos que se establecen con las diferencias hombre-mujer y al final muchas veces está determinada por el poder económico, ¿no? Entonces nos hacía mucha gracia la idea de un tipo que se identifica y se autovalora por su éxito laboral, que esto es muy machirulo, muy masculino, el identificarnos por el trabajo que hacemos y por el éxito que tenemos, ¿no? Como si fuera una competición, que es una pelea, es una batalla que no va a ninguna parte, ¿no? Y entonces ver cómo el cambio hacia el poder económico que reside en ella, cómo a él lo despersonaliza. Entonces, esto es una cosa que vemos, todavía los hombres llevamos relativamente mal, no ser los proveedores, ¿no? Porque, claro, hasta ahora las relaciones históricas, tradicionales, heteronormativas y patriarcales se habían basado en que el hombre provee y la mujer necesita al hombre simplemente para su subsistencia, ¿no? Entonces, cuando esto cambia, y hoy día hay un montón de mujeres profesionales que digamos que ganan más dinero que sus parejas, por lo menos aquí en España, el hombre tiene que tener mucha personalidad desde el punto de vista de no tener una masculinidad frágil y aceptar que su mujer es exitosa, que gana más dinero que él y que no tiene ningún problema en que pague la hipoteca, ¿no? Esto da lugar a comedia, irremediablemente, y es una situación que están viviendo, por lo menos aquí en Europa y en España, más hombres de lo que parece. La cuestión está en que, claro, cuando la mujer consigue el poder económico, necesita menos al hombre desde el punto de vista puramente de subsistencia y entonces, lógicamente, se convierte más exigente. Y esa exigencia le hace también más difícil encontrar pareja. O sea, este cambio de balanza de poder no solo está trayendo problemas a los hombres, está trayendo problemas a las mujeres por el complejo masculino, ¿no?
Ujú. Sí, muchas mujeres que también desean la maternidad y todo esto, pero que no encuentran la pareja para poder formar una familia porque, bueno, no encuentran hombres que se sientan cómodos en ese rol que es diferente al de antes. Sí, ni que valgan la pena. Es que al final se acuñó un término, fue una periodista americana, me parece que fue en 2019, que fue el del heteropesimismo, que afecta fundamentalmente a mujeres de 30 a 40 años que no encuentran ni a tiros a un hombre que tenga unos mínimos, un estándar mínimo como para plantearse no ya reproducirse, sino simplemente tener pareja, ¿no? Se ha calculado que para 2030 la mitad de las mujeres españolas entre 30 y 50 años van a estar solteras voluntariamente. Mm. Mira, a propósito de eso, recuerdo a principio de año que salió una encuesta que hacen cada año en España que hablaba de que algo así como el 48% de los hombres veían en el empoderamiento de la mujer una amenaza a su propia masculinidad, Sí, a su sí. propio éxito Mm. en la sociedad y demás. Una serie como Machos Alfa, ¿qué tanto crees tú que puede contribuir a matizar ese temor de los hombres o a generar unas conversaciones que ayuden a transitar por esta época en la que este es un tema muy presente, pero que no todos tenemos herramientas para saberlo manejar? Bueno, es un tema que estamos tratando en la tercera temporada, que la estrenaremos en enero o febrero probablemente. Tratamos un poco la reacción, la contrarreacción del heteropatriarcado, ¿no? A través de las redes, la machosfera, humanosfera, ha recibido varios nombres, ¿no? Que es un poco esa especie de sensación de que el feminismo ha ido demasiado lejos y que ahora los perjudicados somos nosotros, ¿no? Es una cosa como muy, muy surrealista, pero que se está produciendo. Está habiendo de hecho, el lema de nuestra tercera temporada es el heteropatriarcado contraataca, ¿no? Entonces sí, esto está ocurriendo ahora mismo y la serie que puede aportar sacar el punto de vista, el foco, salirte de ti mismo e intentar ver el tema con más objetividad, porque tendemos a retroalimentarnos de la gente que piensa como nosotros, entonces ahí no avanzamos. El famoso movimiento de los incels, ¿no? O de los hombres que evitan a las mujeres. Hay libros interesantes. Ahora mismo, por lo menos en nuestro país y en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, hay hombres que prefieren no tener una reunión a solas con una mujer, que no se suben a un ascensor solos con ellas por miedo a denuncias, a tener problemas. O sea, es una misoginia 2.0, digamos. Bueno, pues en España van unos cuantos años adelante que en los países latinoamericanos sobre la forma de abordar estos temas, así que yo creo que de alguna manera estas temporadas de Machos Alfa nos van dando a nosotros herramientas para tal vez no repetir algunos momentos difíciles que se han presentado en España. Pero bueno, quiero seguir yendo, Alberto, por los personajes. Hablemos del personaje al que su mujer le pone los cuernos, ellos se separan y bueno, queda en una debilidad tremenda, ¿no? El hombre traicionado le cuesta mucho como volver a sentirse hombre, a tenerse confianza en las relaciones de pareja. Bueno, ahí lo que nos hemos atrevido es un poco a tratar el tema el hombre predeconstruido, teóricamente, es decir, el hombre que comparte las tareas del hogar, la cocrianza de los niños, etcétera, etcétera. ¿Cómo confronta eso con la virilidad, ¿no? Es decir, con el deseo de la mujer, ¿no? Entonces nos resultaba interesante una pareja de larga duración que atraviesa una crisis, digamos, de vinculación sexual y cómo ella, digamos, de repente se echa un amante, ¿no? Y cómo se gestiona eso. Una de nuestras guionistas tiene totalmente clasificadas las infidelidades masculinas y femeninas. Ella dice que las infidelidades masculinas son básicamente en busca de variedad y que las femeninas realmente son un upgrade, es decir, cuando tu pareja te deja de valer, ¿no? Entonces, que lo que buscas es una versión mejor, pero no necesariamente variedad como nos pasa teóricamente a nosotros. No lo digo yo, lo dice ella, ¿eh? Pero entonces nos apetecía ver un poco cuál era el conflicto desde el otro lado, ¿no? Desde cómo mantener dentro de una deconstrucción y de una nueva masculinidad, cómo mantener los estándares mínimos de atracción, barra deseo, barra virilidad, que hagan a un hombre deseable, ¿no? Entonces,
la reacción de él, bueno, es tierna, la de ella en el fondo también, porque no está haciendo nada con lo que se sienta a gusto, pero también es que queríamos hacer que los personajes femeninos no fueran perfectitos, ¿sabes? Porque eso nos da mucha rabia. Eh, no se trataba, había que ponerles taras a ellas también, ¿no? Claro, Y, y tampoco y existen, ¿no? No se trata. contradicciones, claro. Sí, porque la esencia química de la mujer, digamos, en ese sentido, es más compleja, es una cuestión puramente biológica y realmente sois más ambiciosas en el sentido más global de la palabra, es decir, no tenéis la facilidad para conformaros dentro de la pareja que nosotros vemos en los hombres, sobre todo en las relaciones de larga duración, ¿no? Entonces lo que queríamos reflejar era una mujer de 40 y tantos que realmente quería vivir, quería sentirse viva y que en su matrimonio no lo estaba sintiendo. Entonces queríamos tratar el tema de la infidelidad como estábamos tratándolo con el personaje de Raúl por el otro lado, la infidelidad esencialmente masculina, que es efectivamente la de la variedad y la del engaño y la mentira, ¿no? Y la estafa. Y queríamos ver la femenina, que tiene unos matices generalmente muy distintos, ¿no? Mm. Ya que mencionas a Raúl, pues hablemos de ese personaje también, que es ese personaje que cuando su pareja le dice, mira, tengamos una relación abierta, no sé, cada quien puede estar con quien quiere, etcétera, etcétera, es algo que él no, que no concibe, aunque él sí ha vivido una relación abierta a escondidas de su pareja. Sí. Y es un poco lo que ustedes, digamos, plantean ahí en Machos Alfa, es como el cuestionamiento de por qué si tú lo has hecho las mujeres no lo pueden hacer y por qué si las mujeres lo hacen entonces ya te descolocas como hombre. ¿Cómo les ha ido con ese personaje? Bueno, muy bien, porque al principio, lógicamente, en los primeros screenings se preocuparon porque era el personaje que peor caía. Digo, hombre, si presentamos a un personaje engañando a su pareja con otra persona antes de irle a pedir matrimonio, pues lógicamente no es la presentación ideal para que le cojas cariño, ¿no? Pero realmente es más complejo el tema, porque lo que hicimos fue coger a un machirulo prototípico, ¿no? Y desdoblarlo en dos, desdoblarlo en Pedro y en Raúl. Pedro perdía el poder económico y Raúl perdía el poder sexual. Es decir, los tíos estaban muy contentos cuando tenemos la situación bajo control, ¿no? Es decir, yo soy infiel, no lo digo, lógicamente exijo fidelidad a mi pareja, y cuando en un momento determinado quiero asentar mi vida y dar un paso adelante, digo, pues ahora me caso, por supuesto Raúl hubiera seguido siendo el infiel a Luz, de repente ya le dice que por qué no abren la pareja. Entonces le desmonta totalmente, o sea, ya pierde absolutamente no ya cualquier tipo de deseo por acostarse con otras mujeres, sino que le mete en un despiste tan brutal que pone toda su vida patas arriba, ¿no? Entonces es muy divertido porque el empoderamiento de la mujer también es sexual, ¿no? Quiero decir, todo va de la mano. Entonces, ahora mismo una mujer, pues lógicamente, esto ha sido un proceso que ha durado todo el siglo XX entre el feminismo y la psicología, que ha echado una mano con Freud, con la famosa serie Masters of Sex, de los estudios que hicieron sobre el deseo de la mujer y todo este tema ha llevado a que la mujer reivindique su derecho a disfrutar, ¿no? Y a tener una vida sexual plena y etcétera, ¿no? Entonces, queríamos una mujer empoderada que realmente a Raúl lo tenía un poco, no como mascota, pero digamos que la brillante es ella, ¿no? Entonces, le pone el mundo patas arriba. Ya te digo, las reacciones han sido muy intensas porque esta serie se ve mucho en pareja y genera mucho debate en pareja mientras la estás viendo, ¿no? Entonces ya te digo que algunos amigos han decidido abrir la relación, con eso te lo digo todo. Wow. Y bueno, eso daría para otra conversación y seguramente les va a dar a ustedes para otras series porque pues es cuestionar esa institución del matrimonio, la fidelidad y demás que también nos ha regido como sociedad. Pero sigamos hablando de cómo ustedes exploran el tema de la sexualidad masculina, que es un tema sobre el que se basa muchísimo la masculinidad. Digamos que a las mujeres históricamente nuestra sexualidad ha estado ligada a la maternidad y mientras podamos ser madres no se nos cuestiona mucho si nuestra sexualidad nos hace buenas madres, buenas amantes, malas amantes, porque si somos madres ya solucionamos el problema, pero los hombres no, los hombres tienen una sexualidad que está mucho más expuesta de qué tamaño lo tiene
tienes, con cuántas te acuestas, hasta qué edad puedes, Mm, cuándo necesitas empezar a usar sildenafil, todas esas cosas. Y el otro personaje que nos falta por hablar es un personaje mm, que pierde el deseo sexual, que es una cosa que para mm, los hombres pues puede ser una tragedia si se conoce. Mientras no se conoce, asumen que su mujer lo puede tolerar, pero en este mm. caso su mujer no lo tolera. Háblanos de ese personaje. Bueno, realmente es que, claro, a partir de una edad está demostrado científicamente, baja la testosterona, ¿no? Con respecto a la sexualidad, me gustaría aclarar, ¿no? Quiero decir, solo hay que ver cómo se trata a un hombre que ha tenido muchas relaciones, que es un triunfador, con respecto a una mujer que ha tenido muchas relaciones, que básicamente es una puta, ¿no? Por hablar claro. Entonces, a partir de ahí lo que sucede es que este desequilibrio que se está produciendo también nos está afectando a nosotros. Quiero decir, es innegable que biológicamente la mujer está mucho más dotada para el sexo. Quiero decir, puede mantener unas relaciones sexuales bastante más largas y bastante más tal que el hombre. Nosotros dependemos un poco más de la mecánica, ¿no? Y nuestra mecánica, con la pérdida de confianza, a veces se ve afectada, lo cual también no deja de ser irónico, ¿no? Que el que quiere ejercer el poder no puede ejercerlo porque no acompaña a la naturaleza en ese momento, ¿no? Entonces, también queríamos explorar eso y decir qué está pasando. Es decir, hay una, digamos, algunos lo llaman estrogenización, ¿no? de la población masculina. Aquí en Europa están descendiendo terriblemente los índices de fertilidad. O sea, el semen de los europeos ha empeorado aproximadamente un 40% en los últimos 20, 30 años, ¿no? La calidad del semen. Es decir, que se supone que nosotros, que somos, estamos capacitados para ir embarazando gente por ahí, pues de repente somos medio estériles, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues todo esto está relacionado con el cambio de paradigma y el empoderamiento de la mujer, seguro, seguro. Pues Alberto, me quedan unos minutos y quiero ir por algo que les leí a tu hermana decir en una entrevista, que lo voy a leer Mm, en este mm, momento. Dice lo siguiente: hay que tener un poco de desfachatez para pensar no solo que se ha llegado a la equidad, sino que realmente los hombres están siendo discriminados. ¿Por qué escojo esta parte de un testimonio que tu hermana dio? Porque, y tiene que ver con algo que ya habíamos hablado, hay este movimiento pendular, como en todos los movimientos mm, sociales, ¿no? Hay una resistencia, ya mm, las mujeres llegaron demasiado lejos, ya esto no nos está gustando y ahorita ejercemos, incluso hay organizaciones de hombres contra el mm. empoderamiento de las mujeres. Sí, sí. Pero ella dice esto, hay que Mm. tener un poco de desfachatez para pensar que ya se ha llegado a la equidad y que los hombres están siendo discriminados. ¿Cómo enfrentan Bueno, ustedes en en esta tercera temporada que están desarrollando, que es el machismo 2.0, creo que me dijiste? sí, Eh, bueno, sí, realmente es como el contraataque del patriarcado, ¿no? Es decir, oye, habéis ido demasiado lejos, ya no tiene gracia esto, estamos siendo perjudicados. No solo no hay equidad, o sea, habéis pasado la barrera de la equidad y ahora realmente los discriminados somos nosotros. Bueno, es tan cínico que solo tienes que seguir, es una cuestión estadística y de cifras, solo hay que ver la brecha salarial, el porcentaje de mujeres todavía que están al frente de empresas importantes en cada país, un montón de variables que realmente es absolutamente ridículo lo que dicen, ¿no? Esto está muy relacionado con el movimiento incel. Quiero decir, al final lo que están acusando fundamentalmente estos señores no ya es solo que se ha ido demasiado lejos con el feminismo, sino que realmente sois vosotras ahora las que mandáis en la sociedad, las que decidís con quién os relacionáis, por supuesto, lógicamente, con quién no, y entonces lo que vienen a decir básicamente es, nos están ocupando nuestros trabajos, nos están discriminando y el poder sexual, que era el que tenían ellas de elección, pues nos está haciendo que realmente nosotros no tengamos acceso no ya a parejas, sino a tener incluso relaciones sexuales, ¿no? O sea, están pintando un panorama totalmente dantesco. ¿Qué sucede con eso? Que bueno, imagínate que fuera cierto, que no lo es, pero imagínate que fuera cierto. Solo hay una solución, que es espabilar, ¿no? Quiero decir, vamos a intentar ser la mejor versión de nosotros mismos para poder atraer a alguien. Y si nos tiene que mandar una mujer porque está en un puesto superior al tuyo,
pues igual es que está más cualificada. Yo, por ejemplo, nosotros en nuestra productora, afortunadamente, tenemos el cupo, no es que tengamos equidad, es que hay una mayoría de puestos femeninos en los cargos importantes. Y personalmente estoy mucho más tranquilo trabajando con mujeres y las considero más profesionales en general que con hombres. Y cuanto más responsabilidad es el cargo, todavía más se nota esa diferencia. Pero a lo que iba oyéndote es, ¿no te ha traído problemas esto, digamos, entre tus No, amistades tradicionales que te dicen, no, ya usted es un traidor de nuestro género, o usted ya se nada. volvió un arrodillado a las mujeres, o No, nada, nunca? no porque es el mejor ejemplo de masculinidad frágil es reaccionar así. Quiero decir, esto es el famoso concepto de aliados, ¿no? Incluso en el feminismo más radical, digamos, por lo menos aquí en España, se ha tratado un poco despectivamente incluso al hombre que intenta como acercarse y ser cómplice, porque es como diciendo, no, es nuestro momento y en realidad no queremos hombres que nos digan tenéis razón, ¿no? O sea, queremos el protagonismo y realmente tampoco os necesitamos. O sea, el hombre que está realmente concienciado con todo esto, ahora mismo está en una situación difícil porque, digamos, hay una parte del feminismo que les dice echaros a un lado, que volvéis a querer ser protagonistas, mientras digamos, tus compañeros de género te están llamando traidor. En nuestro caso no ha pasado porque, mira, aquí en España tenemos bastante sentido del humor, ha habido reacciones de todo tipo, nos han acusado de que esto estaba financiado por el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, que era lo más woke que habían visto en la vida, tal. Las reacciones en general han sido muy buenas, la gente se ha reído, invita a la reflexión. Siempre hay más miedo previo a la reacción que va a tener la gente con respecto a un contenido de ficción que luego la realidad, ¿sabes? Es una especie de autocensura a priori que los creadores tenemos que intentar evitar. A nosotros, Machos Alfa, solo nos ha dado alegrías, no nos ha traído absolutamente ningún problema, podemos seguir andando por la calle y nos sentimos muy orgullosos no de hacer una serie pretendidamente feminista, nosotros pretendemos hacer una comedia de un tema que nos divierte. ¿Que los hombres salen mal parados? Pues hombre, sí, un poco, pero es que somos así, también es divertido reconocer nuestras taras y nuestras carencias, no nos hace más débiles ni nos hace menos machos, ¿no? Quiero decir que al final también es muy atractivo ver a un hombre que reconoce sus propias debilidades, ¿no? Es una cuestión de punto de vista. Desde luego, el que se queje de todo esto y lo vea como un atentado hacia su género, lo que sufre es un problema grave de autoestima y una masculinidad tremendamente frágil que lógicamente la serie deja en evidencia, pero eso ya no es culpa nuestra, eso ya es una cuestión de que cada uno se lo mire. Al principio de la entrevista dijiste que tú no habías sido criado de una manera machista porque tus papás no lo hicieron así, Mm. y yo recordaba al comienzo también que esta serie tú la haces con tu hermana. Eh, Mm. entonces, no sé si esta pregunta que te voy a hacer tiene mucho sentido, pero me gustaría saber si de todas maneras tú reconoces en ese contexto social machista en el que todos hemos sido ciudadanos, algo que Sí, tú hayas cambiado gracias a las reflexiones que te ha generado la serie. sí. Sí. Por ejemplo, a ver, aquí hay movimientos también Me Too, afortunadamente, no del calado de Harvey Weinstein, pero sí está cayendo gente de mi gremio, del audiovisual, a productores, directores que han tenido comportamientos, no te hablo ya de agresiones sexuales, pero casi, ¿no? Yo realmente siempre he tenido la conciencia muy tranquila en el sentido que nunca he molestado a nadie, ¿no? Eso sí, estoy absolutamente seguro y convencido. Pero sí es cierto que digamos, en tu propia evolución personal, sí has tenido comportamientos machirulos, es decir, simplemente con el lenguaje. Si es una cuestión, yo no sé exactamente el matiz en Colombia, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay mucho lenguaje que has aprendido desde pequeño y que es muy machirulo. Un zorro es un hombre astuto y una zorra es una mujer de mala vida. Ejemplos de ese tipo hay un montón. O hay insultos aquí, además de hija de puta, o todo tipo de insultos más vejatorios con respecto o por ejemplo, no sé,
comportamientos desde el punto de vista de te juntas con 4 amigos y siempre vas a ser más gilipollas o más idiota que tú solo, ¿no? O sea, ese tipo de comportamientos históricamente, claro que los aprendes y claro que encuentras matices. O sea, es muy interesante, por ejemplo, el tema del consentimiento, ¿no? Es decir, hasta, por ejemplo, en España hasta 1992 no estaba reconocida la violación dentro del matrimonio. Estás hablando del año de las Olimpiadas. Quiero decir, que a tu mujer no la podías violar, porque era tu mujer. Con lo cual, cuando tú quisieras tener sexo, estaba obligada a tenerlo. Estamos hablando de un país que en el año 92 ya pertenecía a la Unión Europea. O sea, ¿cómo no vamos a haber tenido comportamientos machistas? Es absolutamente imposible. Y yo te digo que he sido muy privilegiado porque mi padre y mi madre las dos trabajaban, ganaban un dinero muy equivalente, compartieron absolutamente la crianza y las tareas del hogar. Es decir, yo, para mí, muchos de los elementos que se reclaman ahora es como me he criado, pero eso no significa que luego salieras al mundo exterior, fueras a un colegio que casualmente fue de curas, pese a que mis padres eran progres, lo compraron los legionarios de Cristo y yo me quise quedar porque mis amigos estaban allí, y entonces de repente, claro, ya si entras en el territorio de la religión, apaga y vámonos. Las mujeres sois seres vivos de segunda categoría. Pues es la religión en la que nos hemos criado. No podéis ser sacerdotes, tenéis que estar al servicio del hombre, no podéis disfrutar, hijos los que Dios quiera. O sea, prácticamente lo que aquí llamamos monigotes, ¿no? Entonces, claro, todo eso ha sido el entorno en el que nos hemos educado. Mi abuelo me decía: no te levantes de la mesa a recoger, que ya están ellas, ¿no? A recoger la mesa porque ya están ellas. Esto yo lo he vivido y no hace tantos años. Imagínate si no hemos tenido comportamientos machistas. Bueno, pues Alberto, muchas gracias por todo lo que has compartido, pero sobre todo por todo lo que tú y tu hermana han hecho para poner estos temas en la conversación de personas que no están en el activismo, de personas que no están en la academia, sino de los ciudadanos comunes y corrientes que de pronto sienten esta avalancha de información sobre temas de género, noticias que no entienden, que no tienen tiempo de procesar, de entender los análisis, y que ustedes, gracias a esta narrativa en clave de humor, pues facilitan que muchos públicos las estén entendiendo. Ojalá para que se produzcan cambios positivos. Vamos a ver, el tiempo lo dirá, pero por ahora, pues que haya machos alfa para rato, porque hay contenido para rato. Sí, estamos escribiendo la 4ª temporada, o sea, con eso te lo digo todo. O sea, que sí, contenido da, margen da. O sea, que yo espero que sí. Mira, un directivo de una cadena me dijo una vez: Alberto, la sociedad es progresista, quiera o no quiera. O sea, tarde o temprano solo se puede ir hacia adelante. La diferencia es a qué velocidad vamos, pero hacia adelante vamos seguro. Seguro. Alberto Caballero, el creador de la serie, junto con su hermana Laura, Machos Alfa, que hemos visto muchos y que le hemos disfrutado y aprendido de ella. Muchas gracias por estar en Muy Machito. Un placer, un abrazo muy fuerte. Y a ustedes también muchísimas gracias por ver este capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Recuerden que pueden suscribirse para que les lleguen las alertas de todos estos capítulos, suscribirse a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, y que pueden jugar también el machistómetro entrando a la página web www.muymachito.co. Hasta la próxima.